Bueno, estamos con un invitado de lujo, si se quiere, porque él sabe mucho lo que sucede en el plano internacional, sobre todo, y tiene una vastísima experiencia, por supuesto. El doctor Jorge Daniel Codas Thompson, que es médico, pero renunció a seguir siendo médico. Eso no quiere decir que no tenga toda la preparación, porque él se recibió en Cuba de médico, estudiando muchos años. Pero después dijo, no quiero continuar con esto. Quiero ser docente, quiero ser máster en gobernanza global y quiero potenciar esa afinidad que tengo respecto a la diplomacia. Y empezó a conocer el mundo también a través de todo lo que pudo hurgar y pudo alcanzar a través de cientos de libros. Y él se instruyó muchísimo y hoy es una Biblia andante desde el prisma internacional, sobre todo de conflictos, ¿verdad? Y el mundo está plagado de conflictos y de cuestiones extrañas que a veces ni nos damos cuenta que ocurren por primera vez, de repente cosas así llamativísimas, y nosotros no estamos preparados ni siquiera para saber cómo resolver estos problemas de toda índole. El caso de la COVID-19, por ejemplo, de repente vino así como un martillazo y el mundo se sacudió y empezaron a buscar de qué se trataba todo esto. Y hasta ahora están como que investigando sobre qué se hizo bien y qué se hizo mal. Y si esas vacunas resultaron benévolas o no para la población del mundo. En fin, y pasaron ¿cuántos años? 4 años más o menos de esto. Y se sigue hurgando, se sigue investigando, se sigue teniendo sospechas de un lado, del otro. Se siguen escribiendo libros sobre si fue, qué sé yo, la reacción del mundo fue correcta o no, cuánta gente murió también con esta pandemia. Y bueno, ¿qué tal, Jorge Daniel Codas Thompson? ¿Cómo te va? Buen día, Bruno, gracias por la invitación. Bueno, un lujo para nosotros tenerte acá. Un placer para mí también. Decime, el caso, vamos por parte. Sí. Como dijo Jack, el destripador. ¿Qué realmente pasó en Irán? ¿Ese helicóptero se cayó por deficiencias técnicas? ¿Hubo un atentado? ¿El entorno del mundo de los iraníes, o sea, respecto a los otros países ahí de la región del Asia Menor, estaba en acuerdo con este señor, con el presidente de Irán fallecido, o estaba en desacuerdo? ¿Cómo caía él a la población regional? Por eso la pronta desaparición, porque él tenía otras aspiraciones y se estaban preparando, digamos, aquellos sitios a través de los cuales él iba a hacer también sus primeras armas después de esta presidencia, o de ser el premier seguramente, el primer ministro de Irán. ¿Qué realmente pasó? A ver, analizando fríamente, nosotros no nos ponemos, no estamos con ninguno de los lados, al contrario, queremos simplemente informar y verazmente de este hecho que nos llama la atención, porque un presidente que viaje en un helicóptero que no está en condiciones, bueno, salvando las distancias y los tiempos, me acuerdo a través de la lectura, por supuesto, de cuando cayó el Potés ese con el mariscal Estigarribia y que se estrella acá y bueno, y que no pudo empezar a gobernar él después de haber tenido una constitución que lo amparara, entre paréntesis, la de 1940, se cae el avión y creo que alguien le dijo, no suba en ese avión, espere el que sí está en condiciones,
y él se apuró con su señora y murieron ambos y creo que el piloto también. Salvando los tiempos y las distancias, ¿no fue una cosa similar lo que ocurrió? Bueno, yo creo que hay dos puntos yo no soy ni remotamente un técnico en estos temas, solamente mirando de afuera. Hay dos puntos que yo creo que son muy llamativos. Primero, ¿por qué le hicieron volar a las personas que son, salvo el líder supremo de Irán, las personas más poderosas del país, en un día con tanta neblina? Y aparte de eso, ¿por qué le hicieron volar en un helicóptero que era de la época del Shah de Irán? Estamos hablando de un helicóptero de la década de 1970. Entonces, yo creo que por ahí uno ya tiene dudas de la sabiduría de aquellos que organizaron el vuelo. Acá tenemos características del helicóptero. A ver si nos ponemos... vamos a ver, tenía una capacidad de hasta 14 personas, una velocidad de crucero máxima de 186 kilómetros por hora, velocidad de crucero, alcance 493 kilómetros, techo de vuelo 5.305 metros, el peso bruto máximo de 4.763 y el peso de vacío sería 2.961 kilogramos. ¿Es así? ¿Kilogramos? Sí, bueno, y tenía una altura de casi 4 metros el helicóptero, no incluyendo las aspas que van en la parte superior, y una longitud de casi 15 metros desde el frente mismo hasta la cola del helicóptero. Bueno, y en esta aeronave que la vemos ahí, de 2 motores de fabricación de Estados Unidos, se iba este presidente con su ministro de Relaciones Exteriores. Nosotros decimos que salieron 3 helicópteros de Teherán, fueron hasta la frontera con Azerbaiyán, creo que es. Azerbaiyán, porque iban a inaugurar o inauguraron una, ¿cómo se llama? Una presa. Una represa hidroeléctrica, sí. Hidroeléctrica. No estaban bien las condiciones ahí, digamos, el relacionamiento entre un país y el otro, y a través de esa represa comenzaron de vuelta las buenas migas entre ambos gobiernos y ambos líderes. Y hasta allá fue este presidente de Irán, y al regresar es que pasó este accidente. Así es. ¿Es así? Así mismo es. Bueno, si hubo sabotaje, primera pregunta, ¿por qué no se cayó a la ida? ¿Por qué se cayó a la vuelta? Porque si estaba saboteado el motor o las aspas, etcétera, ¿cómo voló hasta ahí? Sí, y voló bastante. Voló bastante porque es un lugar lejano. Irán es un país muy extenso. Y es la provincia a la que él fue. O sea que si estaba dañado ya, digamos, o sea, si hubo un sabotaje o la teoría de un sabotaje, ya se tuvo que haber caído antes, ¿verdad? Y eso es lo que uno tiende a pensar. ¿Cómo llegó hasta ahí el helicóptero? ¿Cómo llega hasta la frontera en un viaje tan largo, totalmente cargado, porque el viaje estaba con su plenitud de pasajeros? No había lugares vacantes. 14 lugares. Sí. Entonces estamos hablando de un helicóptero que venía pesado. Y sin embargo no se cayó. Fueron allá, hicieron el acto protocolar en la hidroeléctrica, se subieron de vuelta y ya desaparecieron. Entonces, esa es la primera duda. La otra duda, que esto lamentablemente nosotros como ciudadanos comunes nunca tenemos el acceso a la información, es si lo bajaron de alguna manera en el retorno. Claro. Eso es lo que uno no puede saber. Acordate lo que pasó con el helicóptero de Oviedo. Sí, ahí ese es un ejemplo. Es un ejemplo. Y Oviedo hasta ahora no cierra eso de que haya muerto el famoso 2 de febrero. Eso es muy irónico. Muy irónico y además también con un tiempo así inestable, ese tipo de cosas, porque llegó bien el helicóptero y de regreso pasó igual que acá. Aparentemente él le insistió mucho al piloto para volver y el piloto no quería salir. Y se impuso al piloto. O sea, Oviedo. Sí, claro. Viajaron y hasta ahí llegaron, se accidentaron. No sabemos. Ahora, normalmente, eso te puedo decir, en las veces que me ha tocado volar en aviones pequeños,
por pedido mío. El capitán, si es un buen capitán, no levanta vuelo si las condiciones no dan. Y se va a oponer y se va a resistir y no se va a subir al avión, que es lo que tiene que hacer. Para eso se entrenó. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención del caso del presidente iraní. Cómo volaron en esas condiciones que eran tan malas que los equipos de rescate no lograban llegar y le tuvieron que pedir ayuda al sistema de satélites de la Unión Europea para poder geolocalizar el lugar del accidente. Rusia creo que ayudó también en ese aspecto. Sí, no leí el caso Ahí de Rusia. tenemos imágenes de cuando encuentran los cuerpos, digamos, en un lugar inhóspito, digamos, montañoso, por supuesto, y el clima no era benévolo. ¿Es así? Ahí se ve la neblina perfectamente. Y además mucho frío. Un frío prácticamente polar, Sí. que le impedía a los rescatistas avanzar a la velocidad necesaria, porque había otra posibilidad, que hubieran caído, que estuvieran vivos, pero que pudieran sufrir episodios de hipotermia por la baja temperatura. Sí. Por eso tenían deseos de llegar rápido. Y tuvieron que pedir ayuda al extranjero, no lograban llegar. Entonces, va a quedar en un manto de duda siempre. Ahora, si él tenía enemigos lo suficientemente poderosos para sabotearle, sí. Empezando por enemigos internos. Él era un hombre de la línea más conservadora y dura dentro del régimen iraní. Te estaba Sí. por preguntar eso, porque vemos en tantos documentales y qué sé yo, y lo que está pasando CNN y otras cadenas acá, están pasando como que parte del pueblo se alegró con el fallecimiento de este señor. Eso llama poderosamente la atención, o sea que no caía bien a todo el mundo, no era al dólar este señor que le cae bien a todo el mundo, por un lado. Por otro lado, lo de la hipótesis del atentado, yo nomás pienso que pudo también tenerse en cuenta esa posibilidad, porque el que hostigó a que atacaran últimamente a Israel fue el propio presidente de Irán. Con mucha influencia de la Guardia Islámica del país, que es la fuerza militar de élite, que también tendría sus motivaciones para eventualmente sacarlo a este señor de circulación, carrera, sí. e instalar a gente más cercana a ellos. Ellos son, desde el punto de vista doméstico, menos radicales. Son más conservadores, digamos, sí. Sí, son un poco más reformistas, digamos, pero desde el punto de vista de la política exterior son mucho más duros. Ellos, por ejemplo, son mucho más propensos a querer tener un conflicto abierto con Israel. Entonces queda esa duda, y después queda la duda externa, Bruno, si hubo algún tipo de participación de un enemigo que los tiene Irán en buena cantidad en la región. Yo personalmente... Israel sale de este contexto, o sea, no. ¿Vos crees que Israel no se metió acá? Israel nunca ha eliminado a un jefe de Estado o de gobierno, nunca. Es decir, han tenido la capacidad de hacerlo e inclusive la motivación para hacerlo, pero nunca lo hicieron. Eso sería un acto de guerra. Si eso se demostrara, ahí ya vamos a una guerra total entre Irán e Israel. Eso sería, digamos, un punto de quiebre total. Yo no sé. ¿Y vos no crees eso? No creo que Israel esté en condiciones de entrar en ese tipo de conflictos. Ya está luchando contra Irán de manera indirecta con los famosos entes subsidiarios que son Hezbollah, Hamas, etcétera. Lo último que necesita es un conflicto abierto con Irán. Además de eso, ellos ya debían haber sabido con antelación que se venía el problema con la Corte Penal Internacional y el procesamiento de Netanyahu y otros líderes del gobierno israelita por posibles crímenes de lesa humanidad. Vamos a llegar a eso justamente también, porque vamos a dar una pincelada de lo que realmente está pasando allá, que llama la atención. Judíos cantan, por ejemplo, ¡viva! Raisi está muerto, ¡viva! Raisi está muerto. Es lo que cantan los judíos. A ver, tenemos imágenes ahí.
Bueno, quiere decir que no es harina de otro costal esto, sino todo está coligado acá, querido Jorge Daniel Codas Thompson, porque ahí te das cuenta del contento de gente israelí respecto a la muerte de este presidente de Irán. Pero dentro de Irán, que es un país con 90 millones de habitantes, también hay gente que nunca estuvo de acuerdo con este señor. ¿Es así? Así mismo es, incluyendo los varios miles de judíos que todavía viven en Irán. Sí. Hay judíos en Irán, sí. Hay judíos que se han ido migrando, pero normalmente ellos tuvieron una convivencia más o menos pacífica con la teocracia iraní, es decir, con el gobierno de Irán, y obviamente este tipo de situaciones los va a comprometer porque puede haber algún tipo de represalia por esto que estamos viendo en las pantallas, digamos, esa manera de azuzar las diferencias y los rencores. ¿Cómo realmente es la política existente allá en Irán? ¿Cómo explicarías vos? ¿Es un régimen fuerte el que impera allá? ¿Hay facciones y fracciones? ¿Cómo es la historia allá políticamente? Bueno, ellos teóricamente son una república y por ende tienen una separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Pero en la práctica todo eso se centra en el líder supremo, que es Ali Khamenei. Él tiene las decisiones finales. Él es el ayatolá. El ayatolá Ali Khamenei, que fue el heredero o el sucesor del ayatolá Ruhollah Khomeini, que fue el primero. Él fue el segundo. El que sacó al Shah de Irán del gobierno. Así mismo es. Y Khamenei en su momento también fue presidente de Irán. Y después sube como líder supremo a la muerte de Khomeini. Sí. Entonces, básicamente... Pero ¿quién tiene la fuerza absoluta de gobierno? ¿El ayatolá? El ayatolá tiene la mayor fuerza en muchos sentidos. ¿Cómo se elige a un ayatolá? A ver. Hay una asamblea de expertos, que son 88 personas nombradas cada 4 años, que tienen como misión nombrar al supremo líder si llega a fallecer o a quedar inválido, etc. Ahora, esa asamblea de expertos, a su vez, es elegida por el Consejo de Guardianes. ¿Ah, sí? Sí. Consejo de Guardianes. Consejo de Guardianes. Y el Consejo de Guardianes tiene una gran influencia del líder supremo. Entonces, en la práctica, todo va al líder supremo de vuelta. Él tiene un poder, no te voy a decir, no sé si absoluto, pero bastante omnímodo, digamos. Y es una posición muy, muy fuerte. Y él la ha ido haciendo más fuerte porque ha desoído los reclamos de la población de tener una liberalización del comercio, de la economía y un régimen más reformista en lo religioso, y han radicalizado el régimen. ¿Qué pasa? Eso es lo que ha hecho que la república cada vez sea menos república y más una dictadura abierta, y hay una deslegitimación muy grande del régimen, Bruno. Para que vos te des una idea, ellos se enorgullecían de que en sus elecciones votaban hasta 70% de los electores y se burlaban de Estados Unidos o de Europa porque ahí votaban 40 o 50%. Resulta que ya Raisi en su momento fue votado solamente por el 48%. Y ahora, hace muy pocas semanas, se hizo una elección local en Teherán donde votó el 8%. No más. Nada más, o sea, 92%. Estaba teniendo rechazo. Entonces. Mucho rechazo y mucha resistencia. Bueno, y de acuerdo al electorado de Irán, está la asamblea de expertos, como bien decía acá nuestro invitado Jorge Daniel Codas Thompson, 88 miembros elegidos por 8 años, ¿es? ¿O 18 años? Por 8 años. 8 años. Y esa asamblea de expertos revisa las acciones del líder supremo. Y esto va en contacto directo con el presidente, que a su vez es el líder supremo, y debajo del presidente está su gabinete, y como líder supremo tiene sus fuerzas armadas, este presidente, tiene también, el parlamento que está por debajo del gabinete, que no puede anular los vetos legislativos, 290 representantes, y debajo de las Fuerzas Armadas todo esto conducen al presidente. Está el jefe del sistema judicial, sería
que a su vez tiene un consejo de guardianes de 6 teólogos, 6 juristas y actúa como corte constitucional, y por debajo de esa jefatura del sistema judicial está el Consejo de Discernimiento, que también tiene conexión directa con el Consejo de Guardianes. En fin, todo está concatenado y todo apunta con que el ayatolá sea el líder supremo. Eso es muy notable en este gráfico, como todo parte... A ver, parte acércate al micrófono. Ahí es muy notable cómo de la figura del líder supremo parten gran parte de las entidades organizacionales que componen el sistema político de Irán. Solamente hay una cierta retroalimentación de la asamblea de expertos, que es cuando se elige al líder supremo, no después, solamente para la elección. Solamente para la elección. Pero al mismo tiempo la asamblea de expertos está influenciada por otros entes que dependen del líder supremo. Entonces, cuando alguien llega a la condición de líder supremo, su poder es impresionante. Tiene muy centralizado el poder político del país. ¿Y este Raisi, entonces, dónde estaba? ¿Dónde está Raisi ahí en ese esquema? Allá, en el presidente, arriba a tu izquierda. Él es el presidente, el Raisi era el presidente. Claro, la condición del líder supremo es lo que nosotros llamaríamos jefe de Estado o presidente. Raisi, que era lo que nosotros, por ejemplo, en Europa llamamos el primer ministro. ¿Y dónde está el ayatolá ahí? Líder supremo, ahí. Y ya sé, líder supremo, el ayatolá. El ayatolá. Y el presidente era Raisi, ¿verdad? Raisi, sí. Pero el líder supremo está por encima del presidente. Por encima. De hecho, Raisi en particular era considerado nada más que un implementador de las políticas del líder supremo. Era un hombre muy, muy dócil. ¿Y él aspiraba a ser el líder supremo? Habían 2 candidatos fuertes, él y el hijo de Ali Khamenei, del actual líder supremo. Y ahora él se queda solo. El hijo del líder supremo se queda como el posible heredero de su padre. ¿Y quién ocupa el lugar de Raisi? ¿El vicepresidente? Por ahora el vicepresidente por 50 días. En el día 50 tiene que haber elecciones presidenciales que duran hasta el 2025, cuando hay elecciones generales de nuevo. Este señor es el que... Sí. El Mohamed es el que ocupa el lugar de... del presidente, de Raisi. Sí, exactamente. Sí. Y bueno, así que así están las cosas allá en Irán. Mohammad Mokhber es este señor. Sí. Mohammad Mokhber, quien asumió la presidencia según la constitución iraní. Por su parte, el Consejo de los Guardianes se apresuró a marcar los pasos que recoge la Constitución en el caso de muerte de un mandatario. Según la Constitución, con la aprobación del líder supremo, el vicepresidente primero asumirá las responsabilidades y poderes del presidente, dijo a la televisión estatal ayer lunes el portavoz del Consejo de los Guardianes, Tahan Nassif. Y es un organismo del Consejo de los Guardianes, un organismo compuesto por 12 miembros, 6 juristas y 6 clérigos, que revisa este organismo la legislación adoptada por el Parlamento, participa en la organización de elecciones y tiene poder de veto sobre los candidatos a los comicios. Así es. Además, esos juristas que se mencionan ahí no son juristas en el sentido que usamos nosotros la palabra. Son especialistas en la Sharia, la ley islámica. ¿Cómo se llama? Sharia. Sharia. Sí, es la ley que parte del Corán. Sharia, exactamente. Entonces, el propio Raisi, él fue un, llamémosle entre comillas, distinguido jurista iraní que presidió algunos de los actos más barbáricos de este régimen. Por ejemplo, en el año 1988, él fue fiscal general y fue presidente de la Corte Suprema también. Este es un hombre que ha hecho carrera toda su vida. Sí, exactamente. Todos los sitios. Se calcula que ahorcaron 5.000 opositores en el año 1988 y él lideró ese proceso. Qué bárbaro. Y justificó. Y el presidente anterior, el que estuvo antes... Con razón se lo quiere mucho. Y ahí está el resultado. Inclusive dentro de Irán hubo fuegos artificiales y hubo expresiones de festejo sí, cuando se enteraron. Entonces es un hombre muy impopular
que además... Muy impopular. Muy impopular. Además, bajo su mandato, la economía sigue sufriendo una recesión brutal. El rial, que es la moneda de Irán, ha caído 55% frente al dólar desde que él subió en el 2021. Rial. Rial. R-I-A-L. Rial. Y entonces... Bueno, quiere decir que alguien de su entorno organizó esta caída del helicóptero. No te sé decir, yo soy partidario con todo de ser... lo que estás... No, pero ni siquiera nadie del exterior, más bien internamente fue la cuestión, me parece. Y enemigos no le faltaban. Desde los conservadores a los reformistas tenía enemigos. Y hay que acordarse, cuando uno se pone a pensar en un evento como este, se pregunta, ¿quién se benefició? El hijo del supremo líder, que es el que queda solo ahora para la herencia. Porque el padre ya está entrando en años. Tiene ¿verdad? 85 años y tiene no es tanto la edad, está en una salud ya muy frágil. Entonces, ese hombre sufrió un atentado cuando la revolución islámica triunfó. Ahí está en pantalla. Exactamente, y perdió el uso de un brazo, el brazo derecho, y perdió un ojo. ¿Sí? Entonces es un hombre que ha sufrido físicamente a lo largo del tiempo. Y el hijo tiene que estar ahí entonces, en ese lugar, sí, reemplazándolo en breve. Irán celebrará elecciones presidenciales el 28 de junio para designar al sucesor del fallecido Raisi. Las autoridades evitan agotar el plazo legal de 50 días en un esfuerzo por recuperar la normalidad institucional tras el accidente en el que pereció el presidente Raisi. Tenías una información anterior, a ver, de que algunos en Irán afirman que las sanciones de Estados Unidos causaron el accidente del helicóptero en el que murió Raisi. La verdad puede ser más complicada. Y a lo que se refieren, asumo yo, es al hecho que Estados Unidos, por las sanciones que le impusieron a Irán, se negaban a venderle los repuestos de las aeronaves. Entonces, muy posiblemente, como pasa también con la Fuerza Aérea de Irán, que en otra entrevista contigo ya hablamos, es muy probable que hayan sido repuestos ya fallidos o imitados o ya muy antiguos que no pudieron reemplazar. Yo de nuevo me pregunto, ¿cómo mueven al jefe de gobierno de un país tan importante? ¿Cómo mueven? ¿Cómo lo mueven en un helicóptero tan vetusto? Tan vetusto, sí. Y una de las causas de este desgarrador incidente es Estados Unidos, que al sancionar la venta de la industria aeronáutica a Irán, provocó el martirio del presidente y sus acompañantes. El crimen de Estados Unidos quedará grabado en la mente del pueblo iraní y en la historia. Bueno, para cierto sector del pueblo iraní, con todo lo que contaste, quiere decir que no es que caía muy bien este señor ahí en la población. No. Y el hecho de que no estén votando, que se queden en su casa y no vayan al acto de votar en las elecciones, habla muy claramente de que no era un hombre popular, y que si ahora llegan a imponer a una persona que tiene las mismas políticas que este señor, vamos a volver a ser testigos de una muy baja participación política, y ese es un problema de legitimidad que tiene el régimen. Bueno, hay muchas razones por las que el envejecido helicóptero Bell 212 de fabricación estadounidense y de la época de la guerra de Vietnam pudo estrellarse. Un mantenimiento deficiente o un error humano en la densa niebla son algunas de ellas. El ministro de Transporte de Turquía declaró que es demasiado pronto para pronunciarse sobre la causa del accidente, pero los primeros indicios apuntan a que fue un accidente debido a la niebla. Y bueno, y pasando a otro tema de igual calibre, no sé si de igual calibre, pero muy preocupante, es la cuestión esta del premier de Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu, que está siendo, digamos, fustigado, está siendo atacado jurídicamente por supuestos crímenes de guerra por parte de Israel a Hamas y a sectores de Palestina. Y por otro lado, también la cabeza de Hamas tiene el mismo problema, o sea, son los adversarios, ambos, que están con problemas de la justicia, para la justicia internacional, o con problemas de justicia internacional. ¿Es así? Es así, y queda por ver si esto ha sido una decisión sabia
¿Por qué? Porque pone a los líderes de ambos bandos en guerra en una situación literalmente de estar contra la pared. ¿Cómo entiendo? ¿Y por qué a Netanyahu y por qué a este señor de Hamas? A Sinwar. Que se llama Karim... ¿cómo se llama? Son tres, son Sinwar. Bueno, no importa. Líder de Hamas. Sí. ¿Y por qué él tiene también la guadaña encima, al igual que Netanyahu? Y a él lo acusan de ser el cerebro del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Entonces ahí hubo de todo, ahí hubo desde secuestros, muertes, violaciones. Y el que digitó todo esto fue este presidente que murió de Irán. Aparentemente hay evidencia de que Irán participó. Irán siempre negó, ellos dicen que no sabían, ya sé. Que ellos no tenían idea de lo que Hamas estaba planificando. Cuesta mucho creer eso porque la sofisticación que usó Hamas para el ataque nunca la habían tenido antes. Y justamente Hamas no se iba a lanzar así nomás sin tener el respaldo de un país poderoso como patrón. Irán. Sí, claro, básicamente un estado patrón. Sí. Evidentemente. ¿Y quién estaba ahí a la cabeza? El que falleció ahora, el presidente Raisi. ¿Es así? Así mismo es. Y bueno, hay órdenes de detención de Benjamin Netanyahu y de los líderes de Hamas que ponen a prueba los límites de la justicia internacional. ¿Por qué límites de la justicia internacional? Y en este caso, esta Corte Penal Internacional, con la fiscalía, con la jefatura del fiscal Karim Khan, que ha pedido justamente que ambos estos señores tienen que ser sancionados por sus crímenes. Ismail Haniyeh, ese es el nombre que me había olvidado, uno de los líderes de Hamas también, el líder político, que también está con orden de captura. Mira, el tema de la justicia penal internacional es un poco complejo. ¿Por qué? Porque Israel no es signatario del Tratado de Roma, que es el tratado por el cual se establece la Corte Penal Internacional. Por ende, en teoría, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción dentro de Israel, pero sí tiene jurisdicción dentro de los estados palestinos, porque Palestina entró bajo el estatus de Estado a la Corte Penal Internacional y por tanto puede denunciar. El problema es que también están denunciados sus connacionales de Hamas, y es un tema muy complejo. En el caso de Haniyeh, Ismail Haniyeh, él vive en Qatar. Qatar no es signataria de la Corte Penal Internacional tampoco, entonces él podría quedarse ahí y no ser arrestado, pero pone a Qatar en una situación muy difícil. Es decir, uno va a estar va a tener de refugiado a un prófugo de la justicia penal internacional. Es un problema para ellos. Para Qatar, exactamente, porque Qatar es el gran intermediario entre Israel y Hamas. Ellos son los que median, junto con Egipto, son los que median para tratar de llegar a algún tipo de entendimiento después de esta guerra que se desató ya hace casi 7 meses. Yo creo, desde el punto de vista de la política internacional, yo creo que esto puede ser una estrategia que vaya a empeorar la situación. ¿Y qué va a hacer Netanyahu ahora? Netanyahu tiene problemas con la justicia doméstica. Si él pierde el poder, puede ir preso porque tiene acusaciones de corrupción muy serias. Ahora tampoco... Así él pierde el poder. Es decir, si se llama una elección... Por eso él no quiere bajarse del caballo ahí. No, y no puede parar la guerra tampoco porque es el argumento que tiene para seguir ahí. Y ahora tampoco puede salir del país porque cualquier país que sea signatario del Tratado de Roma tiene la obligación de arrestarlo. Lo van a tomar preso. Sí, entonces es un tema... comprendo y valoro las intenciones de la Corte Penal Internacional. Lo que sucede es que finalmente son decisiones políticas, Bruno. O sea, Israel no reconoce a la Corte Penal Internacional. No le reconoce la jurisdicción en este caso en particular porque es en territorio israelí. Ahora, ¿qué dice el Estado o el protoestado de Palestina? Porque ellos son miembros de la Corte Penal Internacional que han cometido crímenes de lesa humanidad en los estados palestinos, en los territorios palestinos, perdón, y por ende sí se los puede procesar. Es un tema complejo. Vamos a ver cómo avanza.
yo creo que lamentablemente no va a ayudar a tratar de llegar a algún tipo de entendimiento que conlleve a la paz entre... ¿Cuál sería ese, digamos, el peldaño al que hay que acceder para que se llegue a la paz alguna vez? ¿Cuál sería? Esto lo hemos conversado anteriormente. Sí, tiene que ver sí. con el establecimiento de algún tipo de Estado palestino. Para eso, por cierto, hay que sacar a Hamás del medio, porque Hamás es un problema serio. Hamás se ha ido contra sus propios camaradas de Al-Fatah, los que gobiernan en la Cisjordania, y no tienen, digamos, un espíritu de unidad. Y Hamás no reconoce al Estado de Israel, no le reconoce el derecho a existir. Entonces, sí, el derecho a existir. No le a reconoce. ver si ponemos un mapa, querido José, ahí de dónde está Hamás, dónde está Cisjordania, dónde está Israel, porque es importante, en base a lo que estamos hablando aquí, por lo menos ver o imaginarnos esta historia a través de un mapeo que puede estar ahí en la pantalla ahora mismo. Bueno, ahí vemos Teherán es una ciudad grande que dijimos ayer que estaría orillando las 15 millones de personas. Teherán, capital de Irán, país que tiene 90 millones de habitantes. Y después está... y decime, Irak. ¿Qué papel cumple Irak? Irak es una suerte de está entre Irán y Israel, Irak. Sí. ¿Cuál es el papel de Irak acá? ¿Está pro-Israel o pro-Irán? Irak es un caso singular porque la facción musulmana predominante en Irán es la chiita. En el caso de Irak, la gente, como gobernaba Saddam Hussein, que era sunita, piensa que tienen mayoría sunita en Irak, pero no es así. La mayoría del pueblo de Irak también es chiita. Entonces hay una cercanía con Irán bastante importante. O sea, Irak se tira a favor de Irán y no a favor de Hamás y ese tipo de cosas. No, tienden a no involucrarse demasiado, pero tampoco se oponen a lo que haga Irán. Sí. Sí, hay una, llamémosle entendimiento religioso entre ellos. O sea, España en la Segunda Guerra, más o menos. Algo así. El rol de España en la Segunda Guerra. Sí, neutral. Sí, claro, por eso. Franco creo que inteligentemente escogió no tomar partido. Bueno, después de la guerra esa, ¿cómo se llama? La guerra civil. La guerra civil española, que fue terrorífica. Pero eso... Y con mucha ayuda fascista y nazi para ganar. También, ¿verdad? La famosa Legión Cóndor. Sí, ¿verdad? Ahí se probaron muchos aviones de combate que después se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Qué increíble, allá en España. En España, sí. Está el famoso bombardeo de Guernica, que tiene hasta una obra de arte muy famosa. Sí, y él, sin embargo, dicen que Hitler, cuando se reúne con Franco y le plantea que se una al eje, salió tan frustrado que dijo que prefería que le arrancaran todos los dientes uno por uno antes de volver a hablar con Franco. Sí. Hitler dijo eso, sí. Eso está en los libros de historia. Y bueno, Irak cumple un rol, yo te diría, secundario. Tiene problemas internos. Hay un movimiento que termina en Hezbollah, pero tiene un nombre antes, que es subsidiaria de Irán también, e Irak no controla todo su territorio. Ese es un problema que tienen ellos. Irak no controla. No, recordemos que Irak tuvo a Al-Qaeda muy fuerte. El Estado Islámico se funda en Irak a partir justamente de Al-Qaeda en Irak. Entonces ellos, yo creo que reconocen la conveniencia de no entrar en un conflicto que no les va a traer nada bueno, porque es una lucha existencial entre dos enemigos declarados. Irán tampoco le reconoce al Estado de Israel el derecho a existir. Irán. Sí. Y bueno, más a mi favor entonces de que este señor presidente ya fallecido fue el protagonista inicial de toda esta historia. Nunca lo han hecho, es decir, nunca han matado a un jefe de Estado de gobierno, pero en una situación tan conflictiva como la que tienen ellos, no se puede saber.
No está muy bien pero quiere decir que se complica la historia ahí, no es que vamos a tener en breve una pacificación, al contrario, me parece que Depende mucho está cada vez más densa la cosa. Depende mucho de quién suba como nuevo presidente y de quién reemplace al líder supremo. Mucho depende de eso. El líder supremo controla las fuerzas militares, la política exterior y las el programa nuclear, porque no hay confirmación de que tengan una bomba atómica todavía, pero tienen un programa muy avanzado. Eso no está en manos del presidente, eso está en manos del líder supremo. El líder supremo es un hombre de una línea bastante dura, y eso lo ha demostrado inclusive con la autorización al ataque que perpetraron contra Israel, porque eso no habría tenido lugar si no hubiera el apoyo explícito de este señor. Eso es lo que dijimos, pues. Sí. Israel cree que la muerte de Raisi no variará la estrategia iraní contra su país, mientras fuentes israelíes aclaran que su país no tiene ninguna relación con el accidente mortal del presidente del gran enemigo en la región. Jamás expresa su tristeza por la muerte. Y bueno, o sea que cada uno tiende a llevar agua a su molino y no hay un articulador ahí. Qatar es el articulador, me decía. Y Egipto. Esos son los mediadores. Dicen que en una guerra la primera víctima es la verdad, Bruno. Así que todo lo que estamos leyendo podemos solamente especular, analizar, pero no tenemos la información necesaria porque esos datos se mantienen siempre confidenciales para saber realmente qué pasa tras bambalinas. Eso es lo difícil de ser analista internacional. Uno tiene una cantidad de datos que tiene que inferir, no los puede sencillamente extraer y usarlos. Decime, ¿y Estados Unidos, cuál es el rol de Estados Unidos en este momento? ¿Está expectante? ¿Tiende a favorecer a quién Estados Unidos acá? Estados Unidos claramente favorece a Israel, es decir, ellos son los grandes proveedores de armas de Israel. En un momento dado hubo un diferendo muy grande entre Netanyahu y Biden, porque Biden no quería que se atacara Rafah, una ciudad muy importante en el sur de Gaza, y inclusive amenazó con no mandarle más armamento, y se armó un problema mayúsculo, empezando por la política doméstica de Estados Unidos, que desde el Congreso le criticaron ácidamente a Biden el que le haya amenazado a un aliado estratégico. Pero también creó muchos conflictos con Israel, porque Israel basa su estrategia de guerra en el hecho que van a estar recibiendo reposición de armas y de municiones todo el tiempo. Y ha habido un conflicto importante ahí. Ahora, Estados Unidos tampoco tiene interés en que esta guerra se prolongue y en que haya una regionalización del conflicto que pueda incluir, por ejemplo, a Irán ya de manera abierta, porque guerra con Irán hay, es decir, Israel tiene una guerra en la sombra con Irán. Israel ha asesinado a científicos nucleares de Irán varias veces, inclusive dentro de Irán. Irán apoya a los entes subsidiarios, a Hamas, Hezbollah, etcétera, que atacan a Israel. Entonces, conflicto... Entes subsidiarios. Así se llaman, sí. Que son controlados total o parcialmente por Irán. Yo te diría parcialmente porque tanto Hezbollah como Hamas tienen liderazgos fuertes. No están totalmente subordinados a Irán, pero sí se apoyan en Irán. E Irán tiene una influencia en ellos en cuanto a las decisiones que toman. A mí me cuesta mucho creer que Hamas no consultó con Irán antes de atacar a Israel. Claro, por supuesto. Claro que habrá consultado, por supuesto. Bueno, y cambiando de tema, de norte, pero siempre tratando de esclarecer muchas cosas. Esto que pasó ahora entre Buenos Aires y Madrid, digamos, esa disputa presidencial entre Milei y este presidente español, Sánchez, ¿verdad? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. España retira definitivamente a su embajadora en Argentina luego de que Milei se negara a disculparse con Pedro Sánchez. ¿Qué realmente pasa acá? Porque no es fácil que y es fuera de lo común, que un presidente, en este caso Milei, se vaya al país
español, en este caso invitado para participar de no sé qué cosa, y empieza a insultar a sus autoridades. Una cosa extraña esa. Bueno, esto hay que llevarlo un poquito a la época en que hubo elecciones en Argentina, donde Pedro Sánchez fue un crítico muy abierto de Milei. Entonces Milei, con el carácter que tiene y con la personalidad muy singular que expresa, le devolvió las gentilezas. Ahora la otra mejilla. Claro, y lo notable es que lo hace en el propio territorio español. Eso es totalmente inusual. Claro, a eso voy, pues, a eso voy. Y el hecho, hay una preocupación muy grande del sector empresario español porque tienen 18.000 millones de dólares en inversiones dentro de Argentina. Y al irse la embajada, que es... Claro. Retira a España su embajadora o su embajada. Ellos se quedan en una situación, no quisiera decir de desamparo, pero se quedan en una situación mucho más precaria porque no tienen quien los represente de manera directa ante cualquier gestión que haya que hacer con el gobierno de Milei. Ahora, si esto era para romper relaciones diplomáticas con un... Ellos hablan de repúblicas hermanas, etc. A mí no me gusta mucho ese lenguaje porque a este tipo de relaciones subyace mucho el interés nacional de cada estado. Que Pedro Sánchez haya decidido hacer esto con una ex colonia con la que naturalmente ha tenido muy buenas relaciones y también da para el análisis. Ahora él amenazó con llevar el caso a la Unión Europea. Habría que ver cuál va a ser el argumento que él va a usar ante la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene su propia representación diplomática en Argentina, como la tiene aquí. Pedro Sánchez, ¿verdad? Hablas de Pedro Sánchez, sí. Él dijo que va a llevar el caso a la Unión Europea. No sé exactamente qué él pretende lograr la posición que tiene, la posición que tiene de haber retirado su embajadora de Buenos Aires. Argentina continuará sin embajadora. Esto lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez. Anunció hoy que su país decidió retirar de forma definitiva a su embajadora en Buenos Aires, Argentina. Y la decisión se da luego de que el presidente Javier Milei se negara a pedirle disculpas al mandatario español Pedro Sánchez, quien le pidió rectificar sus palabras después de que el líder argentino llamara corrupta a su esposa. Eso tendría que darse, digamos, el pedir disculpas así después de un insulto muy fuerte, ¿verdad? Yo no me pongo en ninguna de las posiciones, pero hay que pedir disculpas directamente así nomás y se acaba la cosa. ¿O en términos prácticos, una disculpa puede causar un impacto positivo muy importante. Lo que pasa es que va en contra de la personalidad de Milei. Entonces, yo no creo que él vaya a disculparse. Le costó mucho disculparse con Lula, lo hizo en palabras muy sui generis, digamos, no lo dijo de esa manera, pero entendió que con Brasil no se podía pelear porque hay intereses conjuntos muy importantes, entre ellos el sector de la energía, pero también otros sectores que tienen que ellos estar negociando de manera permanente. Ahora, fíjate algo, Pedro Sánchez habla de la permanencia en forma definitiva de la embajadora de España en Argentina, pero todavía no habla de ruptura de relaciones diplomáticas. No, por supuesto. Él está jugando a ver si puede doblarle la mano a Milei para que Milei se disculpe. No sé qué decirte. A mí Milei es una persona que yo creo que tiene muy buenas intenciones, pero tiene una personalidad muy explosiva. No le voy a pedir disculpas, señaló Milei en una entrevista con el canal de televisión Todo Noticias, TN, que se emitió ayer. O sea que él está firme en su posición, pero lo extraño es que él haya ido hasta España y ahí empieza a fustigar a las autoridades. Eso es lo que no es incomprensible, no entiendo. Pero él se deleita y brilla cuando confronta con otras personas. Él se fue a un evento organizado por Vox, que es el partido llamado de extrema derecha en España. Yo no creo que sea de extrema derecha como se entiende tradicionalmente el término, pero es el partido más a la derecha que tiene el sistema político español. Y las declaraciones que hace, las hace ahí, en el evento que organiza Vox. ¿Cómo voy a pedir disculpas si yo fui el agredido?, insistió poco después del anuncio de Álvarez,
Javier Milei volvió a arremeter en contra de Pedro Sánchez, calificando la decisión de un disparate propio de un socialista arrogante. En conversación con La Nación de Argentina, agregó que no va a convocar al embajador argentino en España, Roberto Bosch. Si Pedro Sánchez está cometiendo un error mayúscula, yo no voy a ser tan imbécil de cometer el mismo error, indicó el presidente argentino. La medida del gobierno de Sánchez no significa el quiebre de las relaciones diplomáticas. Al frente de la embajada quedará el encargado de negocios y, según Álvarez, cuando termine la crisis, España deberá nombrar a un nuevo embajador. Pero escala la tensión entre ambos países luego de que ayer España llamara a consultas a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez. Bueno, en fin. A ver, Alberto Fernández dice que también comentó algo ayer en un tuit. A ver qué dice ese tuit. El presidente Milei hizo en España un desastre político internacional de magnitud y me atribuye a mí la responsabilidad de las consecuencias de sus acciones, dijo el asombrado expresidente Alberto Fernández. Yo, asesor de Pedro Sánchez, el presidente necesita prontamente asistencia psicológica. Viendo todo lo que dice y escuchando sus argumentaciones, habrá que reconocerle una eficiencia envidiable para hacer todo mal lo que hace, ¿verdad? Según Alberto Fernández. No, Alberto Fernández me parece que no está en posición de hablar de quién hace todo mal, porque dejó a su país hecho un cadáver y Milei se está teniendo que hacer cargo del caos que esta gente dejó. No solamente el caos económico, los casos de corrupción. No sé si has leído, el Banco Nación tenía asignado a través de la Nación Seguros todo el esquema de seguros del Estado. Alberto Fernández le dio la intermediación a un amigo de él. Entonces, en vez de hacerse directo con el Banco Nación, había que hacerlo a través de este señor que cobró millones de dólares por una gestión que no hacía falta tener un intermediario, digamos. Entonces, y millones de dólares, varios de ellos habrán ido a los bolsillos de Alberto Fernández, ¿verdad? O de su entorno. Javier Milei llama cobarde al presidente de España, Pedro Sánchez, y culpa al kirchnerismo de su crisis con España. Justamente, no le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista si yo fui el agredido, ha asegurado el presidente argentino en una entrevista de televisión. Sánchez empuja a las empresas a tomar partido en pleno choque con Milei. Claro, porque las empresas españolas están desesperadas. Claro, y hasta ahora se han mostrado bastante reacias a callarse. Si ellos han manifestado que realmente a Milei se le fue un poco la mano, pero tampoco quieren pelearse con el gobierno de Milei, porque ahora viene, si todo sale bien, y esta iniciativa para las grandes inversiones, que está en una de las leyes que mandó Milei al Congreso, que tiene un gran nivel de incentivos para inversiones de más de 200 millones de dólares dentro de la Argentina. Los españoles quieren entrar y lo último que quieren es pelearse con el presidente de Argentina. Entonces tienen una situación bastante difícil. El empresario cuida su capital, Bruno, no quiere entrar en este tipo de controversia. Bueno, también hubo una frase que se emitió ahí en la Casa Rosada, al parecer. Bueno, es el antecesor de Milei, fue el que dijo esto, dado que uno de sus asesores es Alberto Fernández, ¿sabes cómo lo vi venir? Dije, están buscando este tipo de provocación para acusarme de misógino. Esto lo dijo el Milei, ¿verdad? Claro. Minutos más tarde, el mandatario argentino insistió en dar su peculiar versión de la historia. Voy a dejar bien claro qué es lo que está pasando. Lo que está pasando en España no es independiente del kirchnerismo. Esta situación está promovida con el kirchnerismo y está coordinado con el kirchnerismo. Es gravísimo, apuntó. Esto dijo Milei de vuelta. Sí. Bueno, en fin,
¿Y cómo está la situación de Milei? ¿Su gobierno está yendo para adelante contra viento y marea? ¿Cómo vos ves la historia? Milei ha tenido, más allá de esta historia diplomática, digamos. Ellos han tenido, el gobierno de Milei, muchas dificultades en el Congreso para aprobar leyes. Lograron finalmente aprobar esta ley llamada Ley Bases en la Cámara de Diputados, pero no lograron pasar el tamiz de la Cámara de Senadores y volvió a diputados de vuelta. Él tiene muy poca fuerza propia en el Congreso, Milei, y le dificulta mucho gobernar. Ahora, a pesar del ajuste brutal que han tenido que hacer para estabilizar la economía de Argentina, donde los niveles de pobreza y desempleo se han disparado, la gente le sigue dando el mismo apoyo que tenía cuando lo eligieron. Y eso a mí me da a pensar que realmente el pueblo argentino estaba absolutamente harto del kirchnerismo. Sí, por supuesto. Sí. Y Alberto Fernández asesorará, según El Mundo de España, a Pedro Sánchez, el presidente de ese país. El expresidente argentino se reunió con el presidente español Pedro Sánchez y comenzará a trabajar como asesor extraoficial del gobierno socialista. Esto salió el lunes 22. ¿Hoy qué fecha? Hace 4 meses. Hace 4 meses. Perdón, esto es hace 4 meses. Esto se viene manejando hace tiempo ya. 22 de enero del 2024. Por eso también lo inculpa entonces a Alberto Fernández, Milei, ¿verdad? Con que está... Y sí, o sea que están trabajando desde la península ibérica y desde la propia Argentina en su contra. ¿Es así? Eso dice Milei. Ahora, realmente me cuesta entender qué rol jugaría Alberto Fernández como asesor de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez, por cierto, es muy capaz de hacer sus propios errores. Él tiene una cantidad de errores cometidos también muy grandes, y no sé qué le puede aportar Alberto Fernández para ayudarle a salir de esa situación compleja que él tiene dentro de España. Y vuelve a decir Alberto Fernández: yo asesor de Pedro Sánchez, el presidente necesita prontamente asistencia psicológica, refiriéndose a Milei. Bueno, querido Jorge Daniel Codas Thompson, dimos un pantallazo muy interesante, escucharte, y bueno, hay muchas cosas más. ¿Cómo estará a partir de ahora Paraguay con Taiwán, por ejemplo? La posición de Estados Unidos, quién es Jake Sullivan en importancia desde el plano de seguridad, y con Jake Sullivan se reunió el presidente Santiago Peña allá en Washington antes de ir a Taipei para la asunción del nuevo presidente Lai de ese país. En fin, son temas que también me gustaría que sean ampliados, ¿verdad? Para tratar de saber exactamente dónde estamos parados y cuáles serían las... Leí por algún lado de que van a abrir acá los taiwaneses una fábrica de buses, puede ser, o una fábrica de no sé qué cosa, dentro del acuerdo que se está firmando allá en Taipei. Hoy en leí eso, y eso dijo el ministro de Industria y Comercio, Jiménez García de Zúñiga. ¿Te estarás refiriendo a una fábrica de buses eléctricos? Y no sé si buses, pero una fábrica grande. Se me pasó ahora, pero me parece un paso positivo, ¿verdad? Porque eso es lo que queríamos de Taiwán, que instalen aquí ellos fábricas. Y que también los paraguayos podamos nutrirnos de los conocimientos de los taiwaneses, y bueno, esta fábrica va a emplear a no sé qué cantidad, más de 1.200 personas, una cosa así. Eso me quedó, ¿verdad? Pero no sé exactamente fábrica de qué, pero va a saltar eso seguramente pronto, se va a oficializar. Así que, bueno, muchísimas gracias. Un placer, Bruno. ¿Y tus cosas personales bien? Bien, todo bien, gracias.